¿Qué tal? En esta ocasión, en Administración 1, que quiero platicar con ustedes algunos puntos que son importantes dentro de la etapa de la planeación. Recordarás que hemos hablado de las etapas y características y propósitos de la planeación, la temporalidad de esta, los niveles de profundidad. Pero en esta ocasión yo quiero hacer una reflexión contigo con respecto a la viabilidad que tiene la planeación al interior de la empresa cuando ésta es soportada por la investigación científica. Mira, nosotros estamos acostumbrados, y lo digo en términos muy generales, a trabajar por corazonadas, a planificar por aspiraciones, por identificaciones históricas, sobre todo porque me late, ¿no? Somos una sociedad que se soporta en el me late que va a pasar esto, me late que va a pasar esto otro. La realidad y la buena administración es que hoy en día los países industrializados, además de seguir las etapas de la planeación que hemos comentado, además de identificar la temporalidad de la planeación, identificarla a largo plazo, el mediano y el corto plazo, se soportan o se apoyan en la investigación científica. Cuando esto lo planteamos o se comenta en las empresas, cualquiera que sea su fin, la primera idea que llega a la mente del empresario es que debe invertir mucho dinero, que lo científico, la investigación científica no es para su empresa, porque la asocian con grandes laboratorios, con grandes infraestructuras. No, la investigación científica aplicada a la planeación está determinada en la manera en que se aplica el método científico para llegarse de información y de resultados suficientes, objetivos y claros para integrar una correcta planeación de tu empresa. Quiero decirte que estas características o estas posibilidades de la planeación que tienen que ver con la empresa hacen la diferencia entre un país desarrollado y un país no desarrollado o en vías de desarrollo. Son muy importantes. Mira, en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Italia, la investigación científica tiene un papel predominante. Hay grandes cantidades de recursos nacionales destinadas a la investigación científica, pero sobre todo además hay grandes recursos de empresas privadas de estos países que destinan dinero a la investigación como parte de un sistema para abatir los costos en la producción de tu producto. La investigación debe permitir conocer nuevas herramientas, tanto físicas como intelectuales, para que el producto final de tu empresa sea lo más barato posible en su producción, cumpla con las expectativas sociales y permita realizar los propósitos que tu empresa se plantee. Para ello, yo quiero empezar a definir, porque hemos comentado que la investigación científica se debe aplicar a la planeación. Quisiera definir contigo, básicamente, en principio, qué debemos entender por esta planeación. Como te he dicho, la planeación, la investigación, debe seguir una regla que no está escrita. La investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura obtener información relevante y fidedigna con el fin de explicar, describir y predecir la conducta de los fenómenos. La investigación es trascendental en la planeación, ya que proporciona información en las etapas de la misma para que se lleve a cabo racionalmente. Quiero decirte que la investigación no solamente se da en la planeación, aun cuando es ahí donde se manifiesta con mayor fuerza. La investigación científica aplicada a la administración en general se puede dar en el proceso de organización, de dirección y de control. Pero en el caso particular de la planeación, la buena planeación, la que puede alcanzar los propósitos que pretendemos como institución, debe estar soportada en una buena investigación científica. Te voy a dar algunos pasos, o te voy a dar los pasos de lo que es el método científico, la investigación científica, y voy a hacer algunos ejemplos para que veas de qué manera podemos llegar a la definición de nuestros planes con la aplicación de la investigación científica. El proceso de investigación científica está constituido por las siguientes etapas. Primera, definición del problema. En esta fase se determina y analiza el problema que se desea resolver. La no definición exacta del problema implica esfuerzos inútiles y pérdidas innecesarias. Por ejemplo, si tu empresa produce naranjas, la primera idea es definir cómo está produciendo las naranjas. Esto es, me voy a preguntar cómo produzco. Segunda etapa, obtención de información. Consiste en recopilar el mayor número posible de datos a fin de visualizar el problema y proponer su posible solución. De la obtención de la información adecuada
depende el éxito de la resolución del problema. Ahora bien, la obtención de la información puede venir o puede darse de diversas maneras. Te voy a comentar algunas. Por ejemplo, tú puedes obtener información a través de la observación. No significa que tienes que estar solamente en el campo viendo los hechos, sino que la observación puede darse documental, puede ser gráfica, visual. Otra puede ser a través de la experimentación, que la experimentación es reproducir un fenómeno de manera controlada en un lugar donde tú puedas manipular. Eso es un hecho, una experimentación. Otra fuente de información puede ser la encuesta. La encuesta es un cuestionario o preguntas previamente elaboradas, intencionadas, que se aplican en un determinado grupo poblacional o de mercado al cual queremos conocer su opinión, sus datos. Además, podemos llegar con la encuesta también a información documental y conseguirla en bibliotecas en general. La otra es a través del muestreo. El muestreo es revisar, dividir y sacar un pedazo del universo al que queremos atender y ese pedazo o esa proporción observarla y después potenciarla al tamaño general del universo que estamos revisando. En el caso particular del ejemplo de las naranjas, yo te diría, observemos mediante la etapa de observación o con el método de observación, el de la encuesta, cómo están produciendo naranjas mis competidores, cómo está haciendo la transportación de mis naranjas, cómo está haciendo mi producción de mis naranjas. Puedo pedir información de otros lados para compararme con ellos. Empiezo a analizar. Otra etapa de la investigación científica o del proceso de la investigación es la determinación de la hipótesis. Recuerda que mi propósito o definición del problema era cómo producir más naranjas. En la definición de la hipótesis lo que yo hago es una proposición o respuesta tentativa a mi pregunta o mi cuestionamiento. En el caso de la naranja, una hipótesis puede ser incrementando la inversión en maquinaria para empacar mejor. Esa puede ser una propuesta de mi hipótesis. Después viene una etapa cuarta, que es la comprobación o desaprobación de la hipótesis. Quiere decir que aquí tenemos que aplicar nuevamente las 4 etapas anteriores del proceso del paso científico y en esas etapas aplicadas comprobar que mi hipótesis o mi propuesta de solución o mi respuesta a la pregunta inicial de la problemática es la adecuada. Si yo con esto determino que para el caso del ejemplo de las naranjas, sí es necesario invertir y comprar maquinaria, nueva maquinaria para el empaque, para producir más, entonces mi hipótesis es válida y paso a la siguiente etapa. Si compruebo que no es el caso y que no es eso lo que soluciona mi problema, entonces tengo que replantear nuevamente el método científico. El siguiente paso de ser aprobada la hipótesis es la presentación del informe. Esto quiere decir que una vez aprobada, lo que yo voy a hacer es entregar formalmente la información para que la planeación se pueda definir con base en informes claros, objetivos y probados, científicamente probados. Si yo determino que la maquinaria debe ser cambiada para producir más a través de un nuevo empaque, en caso de mis naranjas, entonces eso lo debo presentar de cierta manera para que la planeación recupere ese dato y entonces pueda proyectar al futuro, a la empresa, lo relativo al equipamiento de mi factoría. De toda suerte, también te voy a pedir, como siempre, que repases esta lección, te hagas también un ejemplo cercano a tu comunidad y que resuelvas algunos ejercicios que vienen al final de la clase. Y como siempre te espero con mucho gusto en nuestra próxima lección.